Buenos días con todos, distinguido auditorio, distinguidas autoridades. El día de hoy les voy a presentar la segunda edición de lo que es el curso de competencias pedagógicas básicas para instructores del CBA. Como finalización del curso tengo lo que es la exposición de mi tema, que tiene como tema principal el manejo inicial de un paciente con politraumatismos. Iniciamos. Luego de esta exposición, el participante, el auditorio, será capaz de conocer el procedimiento correcto para la atención inicial de pacientes con politraumatismos, cumplir el protocolo implantado en el manejo inicial de pacientes con politraumatismos. Antes de iniciar y continuar con el tema principal, vamos a ahondar un poquito en lo que es un concepto de qué es politraumatismo. Por favor, si me ayudan leyendo. Estamos en presencia de un paciente politraumatizado cuando la energía generada por un fenómeno natural o provocada por el hombre le produce al individuo dos o más lesiones que le repercuten en sus funciones vitales. Perfecto. Como bien nos dice ahí, un politraumatismo es cuando un fenómeno natural o provocado por el hombre le produce a un individuo dos o más lesiones que repercuten en sus signos vitales. Como podemos observar en la primera imagen de la diapositiva, tenemos a un bombero que está trasladando a un paciente que presenta politraumatismos producto de un accidente de tránsito entre una moto y un vehículo, un automóvil. En la siguiente imagen tenemos un poquito más la explicación de cómo es este fenómeno que se produce al momento de que un vehículo colisione contra otro o contra un objeto contundente o con una pared. ¿Sí? Al momento que el vehículo se impacta, el ocupante del vehículo sufre lo que es la energía que produce el impacto contra el volante. ¿Sí? En este caso, que es el objeto que tenemos más cerca del ocupante del vehículo. Continuamos. Dentro de lo que es los politraumatismos tenemos lo que es la epidemiología. ¿Sí? ¿Qué nos dice? El trauma es una de las 5 primeras causas de muerte en el mundo y ocupa el primer lugar en personas que son menores de 40 años. ¿Sí? Ya que las personas menores de 40 años conducen de una forma un poco más arriesgada. ¿Sí? A continuación tenemos, dice, los accidentes de tránsito es la causa más importante que nos produce lesiones traumáticas. Como podemos observar, no precisamente dentro de lo que es un accidente de tránsito, pero podemos observar, tenemos ahí en la primera imagen dos paramédicos que están inmovilizando a un paciente para proceder a trasladarlo hasta una casa asistencial. En la segunda imagen podemos observar de igual manera un vehículo, un autobús, que se precipitó por una quebrada. ¿Sí? En el que personalmente yo me encontraba ahí como bombero, me encontraba prestando mis servicios, ayudando a las personas. En este accidente fallecieron 12 personas y 5 resultaron heridas. Las mismas que tenían politraumatismos, se las atendió, se las inmovilizó y se las trasladó hasta una casa asistencial más cercana. ¿Sí? Dentro de lo que es politraumatismo, de igual manera tenemos lo que es el diagnóstico, tipo de lesiones. Tenemos dos tipos de lesiones que pueden ser las primeras, abiertas. En este caso podemos observar la imagen que tenemos un paciente que tiene una herida abierta en el área del tórax, lado izquierdo. ¿Sí? Producto de un corte con una lata, de igual manera por accidente de tránsito o por algún otro objeto cortopunzante. En la siguiente imagen tenemos las lesiones traumáticas cerradas. Tenemos ahí lo que son ojos de mapache, un paciente que presenta ojos de mapache, de igual manera que se producen más comúnmente en lo que son accidentes de tránsito debido a la energía que se produce al momento de colisionar contra otro vehículo o contra otro objeto contundente. A continuación tenemos lo que es el manejo prehospitalario de un paciente con trauma. Así podemos observar un cuadro sinóptico en la que nos dice como tema principal el manejo extrahospitalario o prehospitalario. ¿Sí? Para esto tenemos que seguir dos pasos muy importantes. El primer paso es la evaluación de la escena. ¿Qué nos dice la evaluación de la escena? Tenemos que evaluar, valga la redundancia, la escena que sea óptima tanto para el paciente
como para el rescatista, es decir, que sea segura, ¿sí? Para nosotros poder evaluar esta escena tenemos que hacernos una serie de preguntas, como por ejemplo, por favor, Diego, ayúdame con la lectura, las preguntas. ¿Qué tipo de vehículo? ¿Cómo fue el impacto? ¿Cuántas víctimas? ¿Hay riesgos de explosión? Listo, como ya Diego mencionó, este tipo de preguntas incluso más tenemos que realizarnos, tenemos que ver, observar para poder asegurar lo que es la escena. ¿Qué tipo de vehículo fue? Si fue un vehículo liviano, un vehículo pesado. ¿Cómo fue el impacto lateral, frontal, posterior? ¿Cuántas víctimas hay? Tal vez a veces, como ya les comentaba en la diapositiva anterior, tenía un bus en donde hubieron 5 víctimas. Tuvimos 5 pacientes con politraumatismo, los mismos que tuvimos que rastrear en toda la quebrada en la que el bus se precipitó. Tuvimos que buscar ayuda a los pacientes para poder atenderles. ¿Cuántas víctimas hay? Como les comentaba así mismo, en el bus tuvimos 12 víctimas, 12 muertos, 12 fallecidos, que de igual manera, por la fuerza del accidente que tuvo este bus, igual salieron, se perdieron al momento de la caída. De igual manera, el riesgo de explosión, como tenemos ya entendido, los vehículos se mueven, se locomotizan con derivados de petróleo, como es la gasolina, entonces tenemos que fijarnos en todo esto, ¿sí? A continuación, después de haber hecho todo eso, nosotros tenemos que seguir el siguiente paso. Una vez ya tomamos contacto con el paciente, lo estabilizamos, como ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior, le ponemos el collarín, realizamos una serie de pasos como están ahí, ¿sí? Después de eso, tenemos la extracción del paciente, si está dentro del vehículo, es un lugar seguro, y realizamos un examen físico, ¿sí? Una serie de pasos que nosotros podemos observar que nosotros tenemos que hacer mientras estabilizamos al paciente, inmovilizamos al paciente, subimos a la tabla, son los siguientes, ¿sí? Control de hemorragias, vía aérea, ventilación, circulación, déficit neurológico y exposición y examen, ¿sí? Para poder trasladarlo a una casa asistencial, que el paciente sea estable si es que tiene alguna hemorragia severa, ¿sí? Continuamos. Para nosotros poder realizar una inmovilización óptima de un paciente, nosotros tenemos algunas herramientas que debemos utilizar que son necesarias para la inmovilización del paciente. Como podemos observar en la primera imagen, tenemos un collarín cervical. Como ya la palabra nos dice, collarín cervical. Esto nos va a servir para lo que es la inmovilización de las cervicales, o en este caso el cuello, como nosotros comúnmente lo conocemos, ¿sí? Este inmovilizador nos va a servir para que el paciente, si es que tiene alguna lesión a nivel cervical, no se lesione más al momento del traslado, al momento de la movilización, ¿sí? En el lado derecho de la imagen de la diapositiva tenemos otras herramientas, como dice ahí, tenemos la FEL, que significa férula espinal larga, el inmovilizador de cabeza, ¿sí? Y la araña, ¿sí? La FEL, como su nombre lo dice, es una férula espinal larga en donde el paciente va a descansar y va a tener fijación en su columna vertebral. El inmovilizador de cabeza, aparte del collarín, de igual manera vamos a utilizarlo para que el paciente no sufra más daños a nivel cervical, y la araña es para inmovilizar al paciente en su totalidad dentro de lo que es la FEL, ¿sí? De esa manera, una vez ya inmovilizado el paciente, nosotros vamos a poder trasladarlo hacia una casa asistencial en la ambulancia. A continuación vamos a ver un videito, un pequeño video, en donde nos va a aclarar un poco más lo que es la FEL, lo que es el collarín y cómo es la inmovilización y el traslado, ¿sí? Por favor, si me ponen atención. Buenas tardes. Bueno, a continuación vamos a ver el manejo del tablero espinal. Como sabéis, el tablero espinal es un tablero liso, plano, de plástico y tablero transparente. Puede llegar a soportar un peso de 300 kilos. Y además tiene unos agujeros laterales que lo vamos a usar para insertar las correas de sujeción y para colocar nuestras manos cuando vayamos a llevar la tabla por el paciente hacia la camilla. El tablero espinal lo vamos a usar para la inmovilización y la movilización del paciente accidentado. Bien, pues ahora vamos a ver una serie de secuencias de cómo movilizar a un paciente con trauma en las diferentes situaciones. A continuación vamos a analizar la técnica de decúbito plano a decúbito supino sobre la tabla espinal. Para ello contaremos con 3 rescatadores, uno realizará el control cervical y los otros 2 rescatadores movilizarán al paciente
Y junto con el espectador 3 movilizaremos el bloque. A la de 3, 1, 2, 3. A la de 3, 1, 2, 3. Y a la de 3 centraremos. 1, 2, 3. Bien. El rescatador 1 continuará realizando el control cervical, mientras el rescatador 2 colocará el collarín cervical y la barra derecha, mientras el rescatador 3 colocará la pinza de sujeción. Listo. Una vez que hemos observado ahí el video, nosotros podemos observar, valga la redundancia, lo que es la inmovilización de las cervicales, en este caso la colocación del collarín. Podemos observar que un paramédico fijó la cabeza, lo mantuvo fija hasta que el siguiente paramédico coloque el collarín, ¿sí? Mientras el otro paramédico que se encuentra ahí está ayudando a colocar lo que es en este caso las cintas de inmovilización, como dice ahí, o a su vez la arañación. El paciente está descansando sobre la tabla F, ¿sí? Y de igual manera el movimiento que se realiza al momento de hacer el giro del paciente siempre se lo realiza con una voz de mando, ¿sí? Es decir, una persona la que tiene más experiencia o la que se encuentra en la cabeza es la que nos dice y nos da la orden para poder girar al paciente. Listo. Hasta aquí tal vez alguna pregunta o para poder continuar. ¿Todo correcto? Sí, de igual manera me faltó comentarios. En la parte de arriba, como se puede observar, aparte del collarín, se le puso lo que es el inmovilizador de cabeza, que son esas esponjitas que se encuentran al costado de la cabeza, ¿sí? Continuamos entonces. Como ya les había mencionado en el cuadro sinóptico que ya les presenté, aparte de nosotros poder asegurar la escena, nosotros aparte de extraer al paciente del vehículo, si que se encuentra dentro del vehículo, tenemos que seguir otra serie de pasos. Es por eso que cuando nosotros nos vamos a una emergencia o trabajamos en ambulancia, nunca trabajamos solos, sino siempre trabajamos entre 2 o 3 personas, ¿sí? Mientras una persona inmoviliza la cabeza, la otra persona le hace lo que se le llama un barrido de pies a cabeza al paciente para poder identificar este tipo de circunstancias, de cosas que nosotros tenemos. En este caso los vamos a representar con letras, ¿sí? La X, que representa hemorragias exsanguinantes. ¿Qué es exsanguinantes? Son hemorragias severas, ¿sí? Como en la imagen ya nosotros podemos observar, el primer paso en este caso sería el control de hemorragias severas, ya que si nosotros controlamos una fractura o inmovilizamos al paciente o controlamos, yo qué sé, cualquier otra cosa que el paciente, otra patología que el paciente pueda presentar en ese momento, ¿sí? El paciente se nos va a estar desangrando y pues podemos perder la vida del paciente, ¿sí? Entonces, el primer paso sería el control de hemorragias y el uso del torniquete, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Qué es un torniquete? Ya, el torniquete es una herramienta que es como una cinta que nosotros podemos utilizar para cortar lo que es el flujo sanguíneo en las extremidades. En este caso nosotros vamos a utilizar el torniquete en extremidades del paciente, es decir, brazos o piernas, ¿sí? Ese es el torniquete, ¿sí? Es únicamente una cinta con la cual vamos nosotros a cortar el flujo sanguíneo para que el paciente no se siga desangrando, ¿sí? Adicional de eso, adicional al torniquete, nosotros también podemos utilizar otro tipo de técnicas, que es la presión sobre la herida, apósito sobre apósito. Sí, de apósito sobre apósito nosotros ponemos una gasita y encima de esa gasa que está cubriendo la herida ponemos otra gasa y hacemos presión. Si es que después de eso nosotros no vemos que el flujo sanguíneo para, procedemos al uso del torniquete, ¿sí? Pero por más seguridad y según las actualizaciones de la AJA, nos dicen que el uso de torniquete sería la primera herramienta que nosotros podemos utilizar para el control de hemorragias. ¿Correcto? ¿Claro? Continuamos. ¿Sí? A continuación, después de la X tenemos la A. ¿Sí? La A significa manejo de la vía aérea. ¿Sí?
En este caso, tenemos algunas técnicas para controlar la vía aérea. ¿A qué nos referimos con la vía aérea? A lo que es por donde los conductos donde pasa el aire, ¿sí? Entonces, tenemos la vía aérea y tenemos algunas técnicas para controlar lo que es vía aérea. La primera técnica sería la inclinación y empuje mandibular, que esto lo utilizaríamos únicamente cuando el paciente no está traumatizado, ¿sí? Es decir, tenemos un paciente que se me cayó, se desmayó y no sabemos por qué se desmayó. Entonces nosotros vamos a utilizar esta técnica únicamente para pacientes que no tengan trauma, ¿sí? Para pacientes que tenemos con trauma, sí tenemos otra técnica que se llama empuje mandibular, ¿sí? Únicamente tenemos al paciente traumatizado y le abrimos la boquita y revisamos si es que no tiene una base. De igual manera, al momento de nosotros abrir la boquita del paciente, vamos a ayudar a respirar mejor al paciente, ¿sí? Pero si dentro del paciente nosotros tenemos una base, el base, como podemos observar ahí, es la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. Nosotros tenemos que proceder a realizar otra técnica que en otra clase se las comentaré, ¿sí? Entonces, eso sería lo que es el manejo de la vía aérea. ¿Te ves alguna pregunta de aquí? ¿Ninguna? Continuamos. En la siguiente tenemos la B, ¿sí? B, que significa ventilación, ¿sí? En este paso vamos a evaluar lo que es la respiración del paciente. Anteriormente nosotros utilizábamos una técnica que se llamaba voz, que significa ver, oír, sentir. Anteriormente, como ya les comentaba, nosotros hacíamos esta técnica. En este caso, como podemos observar la imagen, tenemos ahí al paramédico que está con un paciente acercando su oído hacia la nariz, su cara hacia su boca y su mirada está dirigida hacia el abdomen del paciente, ¿sí? Debido a las circunstancias que el día de hoy estamos atravesando, que es esto de la pandemia por el COVID, nosotros hemos cambiado de técnica y ya no hacemos el sentir, rectifico, el oír, ¿sí? Porque nosotros ya no tenemos que acercar nuestra cara hacia las mucosas del paciente, porque como tenemos ya el conocimiento, todo paciente puede ser posible COVID, ¿sí? Entonces únicamente el día de hoy tenemos que hacer el oír y el sentir, ¿sí? El ver y el sentir, ¿sí? Entonces vemos que el paciente está respirando cuando hay movimiento en su tórax, cuando hay movimiento en su barriguita. De igual manera ponemos la mano sobre su tórax o su barriga y sentimos el movimiento que hace, ¿sí? Entonces ahí vamos a saber si el paciente está respirando. Continuamos. Siguiente paso tenemos la circulación, ¿sí? En donde vamos a evaluar la perfusión y el pulso carotidio, ¿sí? La perfusión, la forma más fácil de evaluar la perfusión, cogemos la manito de nuestro paciente o el pie de nuestro paciente, le aplastamos la uña y vemos el llenado capilar, ¿sí? El llenado capilar es cuando nosotros soltamos la uña del paciente y tiene que esa uña volver al color normal en menos de 2 segundos, ¿sí? El pulso carotidio, ¿dónde tenemos el pulso carotidio, Diego? En el cuello. En el cuello, perfecto. Nosotros tenemos el pulso carotidio, tomamos el pulso carotidio de nuestro paciente en máximo de 5 a 10 segundos, ¿sí? Tenemos pulso carotidio, perfecto. Podemos seguir continuando con nuestra evaluación, ¿sí? A continuación tenemos la D, en donde vamos a evaluar el déficit neurológico, es decir, si el paciente tiene trauma, o como estamos en este caso hablando de pacientes con trauma, es obligatorio evaluar el déficit neurológico. ¿Qué vamos a evaluar en el déficit neurológico? La evaluación de pupilas y la escala de Glasgow, ¿sí? Nosotros cuando tenemos un paciente con trauma, a veces las pupilas de los pacientes cambian de tamaño, ¿sí? Y de igual manera hay una serie de preguntas que nosotros tenemos que realizar al paciente para evaluar la escala de Glasgow. Aquí en esta imagen podemos observar lo que es el déficit neurológico con el nombre que se les da a cada una de las deformidades de las pupilas. En este caso tenemos isocoria, que son las pupilas de tamaño normal, ¿sí? Miosis, que es la contracción excesiva de las pupilas, es decir, las pupilas están muy chiquitas, ¿sí? Midriasis es la dilatación excesiva de las pupilas. Y anisocórica, que es lo más común que nosotros encontramos en un paciente con trauma, es cuando una pupila está
grande y otra pupila está pequeña. Ahí si pueden observar al lado derecho de la imagen, tenemos ahí lo que nos dice cada cosa de las pupilas, pero en la última quiero que se den cuenta, ahí nos dice que tenemos daño cerebral, trauma craneoencefálico o un evento cerebrovascular, ¿sí? En la escala de Glasgow vamos a evaluar 3 tipos de cosas: ocular, verbal y motora, ¿sí? En ocular, en este caso, en esta escala vamos a evaluar con numeritos que va desde 1 hasta 15. ¿Sí? Tenemos 1 cuando el paciente no tiene respuesta y 15 cuando el paciente está en óptimas condiciones. Puede variar, no puede variar de 15, entre 15, 14, 13. Entonces, esto de la escala de Glasgow y de las pupilas lo explicaré en otra clase. Continuamos. ¿Sí? Para terminar con nuestro examen inicial de un paciente traumatizado, ¿sí? Una vez controlada hemorragia, evaluado perfusión, evaluado vía aérea, evaluado circulación, todo ese tipo de cosas, tenemos que hacer la exposición de miembros. Es decir, nosotros tenemos que buscar si es que el paciente tiene fracturas en sus extremidades. ¿Y cómo podemos ver eso? Tenemos que cortar la ropa del paciente, ¿sí? Tenemos que cortar, si es que nosotros presumimos que el paciente tiene una fractura en su pierna, tenemos que poner este miembro para nosotros poder hacer una inmovilización correcta del miembro y proceder a trasladarlo a una casa asistencial. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Todo correcto? Listo. Como final, para casi finalizar ya el evento, perdón, la exposición, quiero que me ayuden realizando una pequeña actividad. ¿Sí? Vamos a realizar un cuadro PNI. ¿Qué significa? Positivo, negativo, interesante. ¿Sí? Quiero que por favor en cada uno de estos ítems me pongan en su hojita que les entregué al iniciar la exposición, pongan qué es lo que les interesó de la exposición, qué fue lo negativo, tal vez faltó algo, y qué fue lo que más les interesó de lo que fue la exposición. ¿Sí? De igual manera, si es que tienen alguna otra pregunta respecto al video, respecto a la exposición, que me la hagan saber para poder aclarar. Vamos a tener unos 2 minutitos para poder realizar esta actividad. ¿Sí? ¿Listo? Diego, ayúdame. ¿Qué fue lo positivo de la exposición? Lo positivo, que toda la clase estuvo entendible y desde el inicio hasta el final. Gracias. Sheila, ¿qué fue lo positivo de la exposición? Que aprendí que es un politraumatismo, que la clase estuvo entendible, que era lo claro. Muchas gracias. Kerry, ayúdame con la parte interesante y algo negativo de la exposición. Ya, lo interesante para mí fue saber cómo reaccionar ante un paciente politraumatizado, y conocer también lo que es un politraumatismo. Gracias. ¿Tal vez algo negativo? El negativo sería que no se contó con las herramientas para poder hacer una demostración. Sí, lastimosamente no tuvimos lo que fue las herramientas debido a las circunstancias que nosotros estamos pasando. No se tuvo las herramientas porque de ahí estaba preparado o previsto otro tipo de actividad, pero se hizo lo que se pudo. Muchas gracias y eso fue todo por hoy. Eso fue mi exposición. Muchas gracias a ustedes que me atendieron, me supieron entender. Autoridades, muchas gracias. Nos vemos.